Ahí estamos ya. Teníamos un problemita nada más con la ubicación. Quién sabe qué estaba sucediendo con apretar el botón de en vivo. Pero lo más importante es que estamos en el episodio número 16 de Conexión Gastronómica Total Play. Quiero darles la bienvenida a todos los que se vayan conectando y los que vayan siendo partícipes de esta transmisión. 16 personas han estado con nosotros acompañándonos a lo largo de parte del 2020 y ahora todo 2021 que estaremos haciendo estas conversaciones. Les tengo una gran sorpresa para el día 24 de febrero. Eso lo vamos a hacer por otra red, vamos a hacer vía Facebook, pero va a ser una conexión gastronómica importantísima y genial, que tengo muchas ganas de hacerla ya. Hola Pati 27.12, ¿qué tal? Un beso. Yorsan también, a todos los que se vayan conectando. Y el día de hoy, Tandil de Buenos Aires, Argentina, gracias por conectarse, de verdad. Váyanme poniendo comentarios, vayan haciendo uso de estas opciones, de ese circulito con un signo de interrogación para hacer preguntas sobre esta conversación que va a estar increíble, que sobre todo va a ser muy gratificante, porque tenía muchas ganas de hacerla ya desde hace tiempo y sobre todo para poder dejar testimonio, como me gusta hacerlo, sobre la gente chingona, la gente fregona que está en todos lados del mundo, mexicanos que están conquistando el planeta, que son muchos, que somos un montón de mexicanos fuera o hemos estado fuera en algún punto, mexicanos que finalmente han conquistado ciertos espacios de la gastronomía, de la cocina, la sala, el arte, todo lo que corresponde a la gastronomía en general, pero que la intención de Conexión Gastronómica es, insisto, dejar testimonio y dejar como un punto y seguido sobre las trayectorias de estas personas a las cuales admiro, a las cuales respeto mucho, y que no es que no tengan voz, sino más bien es posicionarlas o ponerlas en un ambiente que muchas veces no se conoce. Hablar de gastronomía en Europa o concretamente en España, nos iremos a España el día de hoy, concretamente hasta Valencia. Hablar de gastronomía en Europa nos permite posicionarnos en otro tipo de calidad y en otro tipo de estructura que a veces nos es distante en México, nos es distante en otro tipo de países. No porque sea una más que otra, sino porque simplemente tienen otros órdenes y otras circunstancias que atender directamente en esos países. Y una de ellas es un orden, digamos, o una reglamentación que tienen en la mayoría de los restaurantes en Europa, pues es la famosa guía Michelin. Son esta guía que tiene ya más de 100 años, ya va a cumplir casi 120 años de existencia y que le permite a los restaurantes ser un baremos o ser un barómetro de su calidad, de su prestigio, de la manera en que están haciendo las cosas y sobre todo de la propuesta que están teniendo en comparación con el resto de los restaurantes que están puestos en la misma ciudad o en un mismo país. En ese sentido, la labor de un profesional de cocina o de la sala nos permite, nos refleja o nos da a pensar que requiere de ponerse también en ese mismo nivel, es decir, cuáles son esos códigos que hay que cumplir para estar en una guía o para pertenecer a un nivel de calidad amplísimo y para hablarle a esos comensales que también están exigiendo cosas. Yo soy cocinero y me gusta siempre estar entablando diálogos con cocineros. Sin embargo, es parte fundamental entender que en un servicio de alimentos y bebidas, el que sea, la sala es el segundo lugar, el primer lugar de donde está el comensal, el único prácticamente en el que está, el lugar en donde se la tiene que pasar bien, el segundo lugar de relevancia en términos, no por orden, sino más bien porque desde mi visión, desde la cocina, siempre lo estoy viendo desde el otro lado, pero la sala es finalmente el espacio en donde se convive o se convergen necesidades, intenciones, propuestas, en donde una buena experiencia te puede sustituir una mala comida, pero en donde una mala experiencia no te va a sustituir jamás el poco placer que hayas generado, aunque tengas el mejor menú del mundo. Y en ese sentido, el mundo del vino, el mundo de la atención personalizada al comensal es una labor súper delicada y es una labor complicadísima, no solo por el arte y el fino oficio que tiene que tener un camarero, un gerente, un sommelier para poder darle placer a la otra persona sin necesidad de siquiera de estar, sin necesidad siquiera de ser protagonista. Y el día de hoy tenemos a un invitado que es realmente especialista en ello, una persona que desde un espacio denominado Saiti en Valencia, con ya laureado en la estrella Michelin, es decir, ya reconocido con este nivel de calidad frente a otros restaurantes en la misma ciudad y en España mismo,
nos habla de que la sala finalmente tiene un peso específico tan importante que cada acción, cada etiqueta, cada recomendación, cada sonrisa, cada movimiento, cada paso que tú hagas o no hagas en un comedor de este nivel significa mucho. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida, y ahorita voy a lanzar la invitación a Dani Espino, que Daniel Espino es un mexicano que tiene a su cargo finalmente es sommelier de este restaurante, tiene a su cargo y tiene responsabilidades específicas en un comedor que ya tiene exigencias internacionales, que ya cumple estos códigos, y que al final la intención de esta conversación es poner en contexto justamente qué hace un mexicano ahí, cómo lo vive, cómo lo percibe, pero sobre todo las lecciones que muchas veces tenemos que recibir de este lado del Atlántico que nos pueden hacer un servicio a la mexicana. Contrastes hay muchos, evidentemente, no se trata de decir cuál es el mejor servicio, si el europeo o el mexicano, eso no importa. Lo que importa es que tenemos que aprender de ambos lados del Atlántico. Entonces voy a invitar a mi querido Dani para poder comenzar la transmisión, y a ustedes les pido que si tienen alguna pregunta o comentario lo hagan libremente, y por favor lo dejen también de preferencia en este circulito con signo de interrogación que tienen ahí, que donde va a quedar registrada su pregunta. Así es que sin más voy a dar la bienvenida a un mexicano destacado, a un mexicano que ya por el simple hecho de ser mexicano es fregón, eso ya lo sabemos todos, pero que construir una carrera de calidad en un lugar tan exigente como lo es Valencia, pues no queda otra más que darle una bienvenida, un aplauso, y de verdad muy sentido, y un abrazote a mi querido Dan Espino, que tenemos mucho de conocernos, poco de tener contacto, pero que nuestra vida nos ha llevado hasta el día de hoy, al episodio número 16 de Conexión Gastronómica. Bienvenido, señor, desde la Cava de Saiti, en Valencia, España. Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde acá y buenas tardes allí. Un Sí, ya. gusto, un placer, Lalo. Gracias por la invitación y qué bonita iniciativa. Pues nada, bienvenido. Este es el episodio número 16, mi querido Dani, porque la intención, como lo decía al principio, de Conexión Gastronómica es dejar solamente un testimonio brevísimo de las personas, de las personalidades que están imbuidas en el medio gastronómico. Y para mí, desde hace muchos años, desde que estaba yo en España, era tener esta posibilidad de tener contacto con mexicanos en Europa, Mm. que al final es, digamos que si estamos solos, pues lo único que teníamos que hacer era comunicarnos, ¿no? Entonces, era mantenernos un poquito en contacto. Querido Dani, bienvenido. De verdad es un placer para mí mantener la sala de un lugar así y estar a cargo de una cava y estar teniendo a tu cargo, pues finalmente la responsabilidad de atender gente en un espacio con una exigencia de ese nivel no es nada sencillo. Pero por el principio, ¿qué carambas haces en Valencia, Daniel Espino? Bueno, a ver, las circunstancias de la vida. Yo estudié una carrera ahí de administración de empresas turísticas. Después obtuvimos una pequeña beca para venir a hacer un curso de cocina aquí a Valencia, Ok. ¿vale? Entonces se dio la oportunidad de quedarse a trabajar. Eh, en teoría dije, bueno, voy a ver qué onda, ¿no? Por un añito, 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, ya van 15 años. Entonces me encantó tanto que me quedé. Y así pasó el tiempo. La ventaja, Dani, que al final suena muy orgánico, y eso se lo preguntaba yo también a Miguel Saldívar, que está en Hamburgo, Nacho Lopeza, que está en Madrid, es decir, todo esto que al final es, cuando lo cuentas, o lo que me pasó a mí en Cádiz, ¿no? Cuando lo cuentas, Mm. pues sí, así sucedió y ya está. Pero dime una cosa, que esto es importante, porque además es importante que lo sepa la gente. ¿Cuál es el primer choque que tienes tú como mexicano formado acá, finalmente vivido con otros niveles o con otros contrastes de servicio? ¿Cuál es el primer Mm. choque cuando te quedas a trabajar en un lugar de España? Es decir, ¿cuál es el primer punto de quiebre, digámoslo así, que tuviste en esta carrera que llevas ya muchos años por allá? Sí, a ver, es curioso porque, mira, yo en México a nivel laboral empecé en un fast food, ¿vale? Y luego aquí en Valencia también a nivel laboral empecé en un fast food. Es muy curioso, pero el choque que tuve no fue ni a nivel cultural, ni a nivel social, no, yo creo que la manera de ver el servicio, Ujú. ¿vale? Acostumbrarte a ciertas eh, mm,
modismos que se tiene aquí a lo que tenemos allí. Pero fue un choque absurdo porque a final de cuentas son culturas diferentes en las que te tienes que acoplar, ¿verdad? Y es una gran ventaja. Yo saco la ventaja porque ahora mismo yo intento fusionar mis raíces que yo tuve allí a todo lo que he aprendido aquí. Ese es un tejido importante, Mm. que ese es el núcleo de esta conversación, Dani, porque el título lo discutíamos en días pasados de mexicanizar la sala. No es realmente, es una No, no. provocación. La intención es justamente, porque esta discusión la he tenido con mucha gente aquí en México y en España, la hemos tenido en estando allá con amigos y hablábamos de qué es el servicio a la mexicana, cuál sería el servicio perfecto. Siempre se dice que somos muy cálidos y que nosotros somos, sabes, muy cercanos y demás, pero a veces nos pasamos de confiancita, a veces nos pasamos, Sí, sí, exacto, nos sí. pasamos un poquito pues sí, de confianza, de familiaridad, Sí, y de pronto nos olvidamos que hay ciertos elementos sí. básicos, fundamentales que cumplir. ¿Cuáles son Mm. esos patrones que tú ves como en este pequeño choque, en este encuentro de dos mundos que tuviste muy rápido, ¿no? ¿Cómo notaste? ¿Cuáles son las primeras diferencias que dijiste, esto no lo tenemos allá, o esto no es mexicano, esto yo ya sé que me tengo que adaptar a esto, o estos nuevos códigos? ¿Cuáles son algunos elementos que nos des? A ver, uf, la, la, la profesionalización, ¿verdad? Más que nada en eso, básicamente en trabajar, mm, como tú decías, ¿no? Que México se caracteriza, nos caracterizamos por esa hospitalidad que damos, que llegan y los atendemos con los brazos abiertos, pero yo creo que hasta cierto punto tienes que valorar esos criterios, ¿verdad? Porque hablabas de lo de la guía Michelin, que espero que en algún futuro salga el tema, se abra por allá por nuestras tierras, porque hay grandes restaurantes que se lo merecen. Y cierro comillas. El punto es que a saber diferenciar el tipo de cliente que llega a cierto restaurante y el tipo de cliente que, es que no sé cómo explicarte, criterios que yo manejo, es que, es que eso ya son, hay que saber diferenciar el señor que viene y que tú le puedes ofrecer un vino de 15 euros a un vino de 100 euros. Vale, vámonos por ahí si ¿Vale? quieres. Vamos a desmenuzar eso, porque ese es un secreto que guardan muy bien la gente que está en sala. Así como nosotros guardamos secretos en la cocina, ustedes también guardan un par de detallitos en la chistera que no lo revelan. ¿Cómo le hacen para identificar eso en un ambiente tan ya de pose? Porque al final mucha gente también va a eso, a restaurantes Sí, con estrella Michelin. Vas por estar, vas para ser visto, no necesariamente para comer, sino para también pertenecer, como desde el punto de vista del comensal va a un lugar para pertenecer a la guía, para decir que está comiendo en ello. ¿Cómo ya. diferencias a los comensales? ¿Qué utilizas? ¿Qué herramientas utilizas? Uf, es que eso ya, no necesariamente el que viste bien te va a consumir el vino más caro, ¿eh? A mí me ha pasado muchas veces que un cliente viene de lo más sencillo en un chándal y yo mismo he quedado sorprendido. Entonces, yo creo que son herramientas y criterios que eso se da con el tiempo. Ya no es que lo huela, sino que a final de cuentas el protagonista es el cliente, ¿verdad? Y nosotros pues tratamos yo nunca impongo en definir, tienes que beber este vino o tienes que comértelo así, ¿no? El cliente es el protagonista, entonces las herramientas que utilizas pues son tantos años ya que llevo en esto, ¿vale? Que se me da solo, no sé si no sé cómo explicarte, es que Racionalízalo un poco eh, para que liberes el secreto. Yo sé que es difícil, pero aquí te estoy exigiendo que pases de lo inconsciente a lo consciente. no, Ni modo, Dani, lo a tengo que hacer. ver, no, es que el factor humano, yo antes que de eso intento el cliente que venga, hay un secreto que es que no sé si contártelo porque es básico. Tú le das la carta de vinos, Ujú. ves por qué página se está quedando y ya sabes qué vino va a beber.
ya sabes si se quedó en la página que vale X cantidad o en la página que vale, ¿me entiendes? Es un pequeño detalle que nosotros los sommeliers estamos presentes y dices, ya sé qué vino va a haber. Y luego está el otro cliente que es más exigente y te dicen, ¿qué vino me recomiendas? Y yo con 3 preguntas que le hago ya sé qué vino le voy a recomendar. Básicamente es eso. Eso es importante, porque parece que es pequeño detalle, pero lo hace la diferencia brutalmente, porque también es el planteamiento Sí, del servicio. Dani, esto finalmente entrando al mundo de la sumillería, y ahorita entraremos a la sumillería, las diferencias entre sumillería en México y en España. Yo sé que lo has vivido más tú de aquel lado que aquí, evidentemente, ¿no? Pero sí. el papel que tiene un sumiller en el restaurante en España, ¿cuál es? ¿Cuál es el que desempeñas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu labor? Más allá de vender vino, como podría, de manera muy simplista y reducida, sino más allá de Sí, estar acompañando el servicio con la carta de vinos o de bebidas, ¿cuál es tu labor allá adentro en la sala? ¿Cómo operas tú? a ver, nosotros tenemos que ser unos seductores, tenemos que vender historia, tenemos que satisfacer al cliente al 100% y que la experiencia sea redonda. Básicamente, un sommelier tiene que saber de todo, o sea, llámese destilados, llámese aguas, llámese cervezas, llámese toda la parte líquida que conlleva al núcleo de un restaurante. Yo creo que tienes que tener la capacidad de saber y el conocimiento de generarle al cliente, ¿verdad? Porque si viene un cliente y te pregunta, ponme un whisky sin malta o ponme un destilado que tenga menos de 30 grados. O sea, hay clientes que son muy conocedores y yo creo que un verdadero sommelier tiene que estar capacitado para eso. Y en la sala, con tus compañeros, es decir, en el funcionamiento del restaurante, ¿cuál es tu lugar? ¿Cómo estás operando con los Mm. camareros? ¿Cómo operas con cocina? Eh, ¿Cuál es tu labor cotidiana? a ver, nosotros somos una familia muy pequeñita. El restaurante consta de 6 mesas, ¿vale? Damos cerca de 15, 20 cubiertos, no damos más. Yo ejerzo como jefe de sala y sommelier. Luego está mi compañera, ¿vale? Que es la maitre, camarera. Y los fines de semana, cuando hay bastante trabajo, contamos con un extra, ¿verdad? Son básicamente menús gastronómicos, que el más corto son 8 pases y luego el más largo son cerca de 16, 18 pases. Y, y ejerzo un poco de eso, ¿verdad? De jefe de sala y de sommelier, que hacemos un poco la doble función y con mi camarera y mi compañera y yo, perdón, en la cual es, es muy importante enfocarte en apoyarte un poco en el profesionalismo, ¿no? De las Ujú. personas, insisto. Entonces, yo me apoyo muchísimo en ella porque yo ya me desenfoco un poco, me enfoco más, perdón, un poco más a la parte líquida. Y eso es algo importante, enfocarse como a la relación Mm, entre el plato o sea, es el planteamiento del menú, que es algo importante que exacto. para un restaurante ya con estrella Michelin, finalmente es una exigencia muy dura. Es decir, el tener la capacidad como de estructurar una carta de vinos que sea igual de protagonista o esté en la misma línea que el menú planteado desde cocina. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo Mm. describen? ¿Cómo te involucras tú? A ver, que quede claro, no tenemos estrella Michelin aún, ¿eh? Pero bueno, No, estamos... pues no estaban en la No, no. recomendación. Sí, estamos en la recomendación, Ah, vale, pues estaban en la guía, pero sí, estamos en la guía, sí, sí. pero estrella no tenemos, ¿vale? Eh, pues yo con Vicente Patiño ha sido una evolución muy profesional, muy cercana. Entonces, llevamos un feeling muy importante, ¿verdad? No sé cómo. Antes, yo llevo aquí 4 años con él en esta Ujú, empresa. Antes éramos un restaurante más informal, sí. ¿vale? Hace 2 años, 2 años y medio, nos hemos convertido en un restaurante gastronómico y la verdad es que muy bien.
Somos de los pocos restaurantes que cambiamos carta 4 veces. O sea, nuestros menús los cambiamos 4 veces al año, cada estacionalidad. Y, perdón, y cada que cambia la carta, Vicente se sienta conmigo y valoramos tanto la parte sólida, ¿vale? Como la parte líquida. Vicente es un aficionado al mundo del vino, como yo. Entonces, así es más fácil, ¿verdad? Porque decidimos comparar, porque tenemos maridajes. Entonces, probar hasta que se queda. Vale, Básicamente es así. cuéntame un poco el planteamiento, o sea, tú tienes, de Mm, pronto vas marcando alguna línea, tú, desde tu visión, porque la de la cocina, y entiendo cómo funciona la mm, relación, pero cuéntanos y cuéntale a la gente cómo funciona mm. este planteamiento de una carta de vinos, cómo vas introduciendo, qué quieres, Vale. qué no quieres, qué buscas, qué planteas, ideas nuevas, ideas frescas, ¿cuál es este proceso que tú vas teniendo? Pues se basa en que, repito, como somos una empresa muy pequeñita, el primer planteamiento es que la carta sea lo más beneficiosa, ¿vale? Y lo más próxima a, a que sea rotativa. Es decir, yo vinos de guarda no puedo tener aquí Mm, porque el tipo de cliente que yo tengo no le interesa. A mí qué mejor que yo tener vinos aquí de añadas de los 80 y de los 90, pero al final de cuentas es dinero parado, ¿verdad? Tengo una carta de 150 referencias de vino y las 150 referencias de vino te puedo decir que es muy rotativa, que las vendo. Me gusta cambiar constantemente porque el mundo del vino es así, tienes que ir probando y cada que no es que nos aburramos de un vino, sino que cada que vemos que es preciso cambiar este vino, pues lo comento con Vicente y en ese aspecto es muy abierto en este tema, ¿verdad? Porque eh, tú sabes que la carta de la parte líquida de un vino, de un restaurante tiene que ser, si no el 30, me arriesgo a decirte el 40% de los beneficios de un restaurante tiene que ser. sí. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contento porque existe ese feeling, ¿verdad? Y con lo que tenemos aquí en España, vamos, es que para aburrirse en el tema de los vinos. ¿Hay alguna situación particular a la que te enfrentas todo el tiempo con estas decisiones? ¿Cómo descartas, cómo seleccionas, qué buscas? ¿Ahorita en qué momento te encuentras tú como sommelier y que estás buscando para la carta o la parte líquida del restaurante? Pues mira, trato de jugar más un poquito con el tema de los destilados, porque Ok. últimamente, al final de cuentas, los vinos es que todos los clientes que vienen beben vino. Entonces, ya no es que lo apartes un poquito, sino que buscar más allá, ¿no? Porque se da muchas veces de la sobremesa y aconsejar destilados es también muy importante. Y estoy muy enganchado más con el tema de los destilados ahora mismo para tratar de incorporar pues, más referencias de whiskies, más referencias de tequilas, más referencias de mezcales, ginebras, rones, brandis, todo el tema, y tratar de llevarlo más allá, porque al final de cuentas el espacio es tan reducido que tenemos que yo más referencias de vino sí que me gustaría, pero insisto, no puedo, no por el tema del, de- del negocio, ¿vale? A final de cuentas es una empresa que tenemos que generar dinero, entonces tienes que ver eh, dentro de tus posibilidades la rotación que le puedes dar y el beneficio que le puedes dar, ¿vale? Es básicamente eso. El nivel, Dani, que eso es algo importante, que las exigencias en Mm, sala prácticamente para los restaurantes que tienen alguna ambición en términos generales para, no solamente en las guías, sino más bien ambición económica, sí, porque al final tiene que ser negocio. ¿Cuál es el exacto. nivel de exigencia? ¿Cuál es el nivel de competitividad que tienes tú no necesariamente con los restaurantes de al lado, sino me refiero como en España mismo? ¿Sí? ¿Cuál es la carrerita de que te tienes que estar echando todos los días para poder mantenerte enfrente e ir ahí ganando lugares? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu competencia? ¿Cómo la ves? ¿Cómo observas el medio en España? Mm, A ver, más que competencia, yo lo veo como
aprendizaje, ¿no? Porque a final de cuentas yo conozco a la mayoría de los sommeliers de aquí de Valencia, conozco unos fuera de Valencia, en el norte, en el sur, pero al contrario, yo creo que cada quien tiene su filosofía y su standing en cada empresa es diferente, ¿verdad? Yo aquí a lo que me encuentro es que no puedo incorporar referencias eh, mm, bastante valoradas porque yo sé que va a ser un desperdicio. Entonces intento buscar o ajustarme al cliente que viene y me dice, Dani, ¿por qué no me consigues esta referencia, ¿no? Esta etiqueta, aunque no la tengas en carta, porque hay muchos clientes que ya se saben la carta, Mm. pues yo me encuentro con eso y luego tengo que estar preguntando a nuestros proveedores, porque a mí, yo mismo pues, sí que me quedo como, no me gusta que me pidan una referencia que no tengo en la carta, ¿verdad? No es, es eso. ¿Tú crees que es el nuevo? Es que lo que escucho y además eso por lo que ha sido muy reconocido Saiti, es que es un modelo compacto de negocio justamente, es decir, no Sí. solamente por el espacio y la infraestructura, tanto física como operacional, sino porque realmente plantea este estilo de alta cocina que finalmente funciona en términos de dinero, es decir, que no se Mm, convierte en el paradigma del bully en donde eran exacto. pérdidas todos los Sí. días, ¿no? Por muchas Mm, cuestiones, pero en donde llegas a un punto de equilibrio contemporáneo. ¿Tú mm. crees que ese es el modelo de negocio que la alta cocina debiera seguir? Yo pienso que sí, hombre, si no, ¿para qué tienes un restaurante? A final de cuentas, un restaurante tiene que dar dinero, ¿verdad? Porque si no, de aquí a largo plazo, aparte de que te quedas sin trabajo, no es bueno para la gastronomía, aunque los grandes restaurantes que hayan estado a nivel mundial terminan por cerrar, sí, pero y los que no pudimos ir al Bulli, por ejemplo, y los que no pudimos ir a Salacaín, por ejemplo, que acaba de Mm. cerrar el año pasado, ¿me entiendes? Al final de cuentas, yo creo que la alta gastronomía dicen que no es rentable, pero tiene que ser rentable, porque si no, como dicen, apague y vámonos, ¿no? Es eso, esos elementos de compactar las cartas, hacer algo que no guardas, es decir, tener dinero en movimiento, que al final Sí. ese también es un reto. Mm, En el planteamiento de ser sumiller y de estar como enfrentándote a este nuevo paradigma de gastronomía, el año pasado sufrimos un tema complicado, o sea, y ahora todavía sigue, ¿no? mm, El tema de cierres y demás. ¿Cómo mm. sortearon todo eso como negocio? Es decir, cómo fueron estabilizando las cosas para no llegar a otros ejemplos como el mismo Salacaín que decías, punto MX u otros tantos, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes? Pues ha sido muy difícil y está siendo muy difícil porque primero nos cierran, después nos dejan abrir, después nos vuelven a encerrar, después con restricciones, ahora nos vuelven a encerrar y no podemos trabajar. La primera vez fue curioso porque fue muy difícil porque justo fue de cara para las fallas. Ujú. Entonces, los restaurantes se estaban preparando, nosotros nos estábamos preparando para la parte líquida, no sabíamos qué iba a pasar. A mí me tocó regresar muchísima bodega eh, y fue así. Prácticamente de lo que tenía, pues tuve que vender, me he quedado sin nada, tuve que vender prácticamente de todo porque no podíamos afrontar eso, ¿verdad? El seguir pidiendo para luego que nos cerraran, pues fue muy difícil. Y hasta ahora que nos acaban de encerrar hace 15 días, pues también vamos a tirar de lo que tenemos eh, y vamos viendo porque nos han cerrado de un día para otro también. Sí.
Estamos llegando a la primera media hora de conexión gastronómica. Daniel Espino desde Saiti, desde el sentado en el restaurante Saiti en Mero Valencia, un mexicano destacado que al final tiene a su cargo un espacio que ha tenido mucho auge en los últimos años, Dani, porque la verdad es que se convirtió en un boom justo por el tamaño, por el modelo de negocios, por la manera en la que planteas tanto la parte líquida, o se plantea la parte líquida y la parte gastronómica. Y ahora sí, digo, yo sí quisiera entrar en materia, ya que se te bajaron los nervios, Dani, porque al final yo sé que andabas nerviosón. Eh, yo sé que has vivido poco, finalmente, el ambiente de profesional en México, pero tú crees, analizándolo a la distancia y recordando lo que recuerdas y teniendo las experiencias que hoy tienes, ¿tú crees que nos haga falta algo o que superamos nosotros el servicio en algunas cosas, tenemos aptitudes, cosas? ¿Cuáles son nuestras virtudes, por hablar del servicio a la mexicana, con respecto a las virtudes del servicio en Europa? O sea, ¿qué sí tenemos y qué hacemos bien? Uy. Mira, eh, yo creo, yo creo que se debería de fomentar un poquito más esa carrera, ¿no? De ser mesero, de ser camarero, de ser jefe de sala, de ser bartender, de ser mixólogo, de ser cortador de jamón, de ser lo que quieras. En este caso, yo creo que en México se tendría que fomentar un poco más esa no cultura, sino esa forma de ver y de sentir lo bonito que es servir. Porque yo soy lo que soy gracias a los 15 años que he vivido aquí, ¿verdad? Yo me he seguido formando, sigo formándome, eh, e intento ir a México cada 2 años, cada 3 años, y como tú, como yo, nos gusta visitar lugares. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo, eh, hace 2 años que fuimos a México, mi mujer y yo, bueno, y con nuestro hijo, visitamos un gran restaurante, ¿vale? Que yo lo tenía aquí pues, para ver, ¿no? Para ver cómo estaba el tema. Y luego visitamos una fondita ahí en La Condesa, que también nos llevó un gran amigo a comer allí. Pues si te soy sincero, a mí me gustó más la fondita que el gran restaurante donde tenía las expectativas muy altas. ¿Qué valoré? Pues valoré la comida, valoré el servicio, todo, ¿vale? Y yo creo que sí que somos muy hospitalarios, pero pienso que la profesionalidad, no es que digo que no la tengan, ¿verdad? Porque es como en todos lados, aquí, Mm. allá, en China, en Roma, pero no sentí esa profesionalidad que ese sitio, que ese lugar, creo que tiene que tener. Es Ok. como si yo voy a un restaurante aquí de 3 estrellas Michelin, pues yo creo y pienso que tiene que tener esa profesionalidad, porque por algo le han dado las 3 estrellas, ¿no? Y luego fui a la fondita esta en la Condesa y digo, qué barbaridad, o sea, el mesero, le pedí su número y su teléfono porque digo yo, Sí, cuando quieras trabajo güey, allá. no, o sea, y era un chico súper joven, digo, no puede ser que un chico así tenga más profesionismo y más, que, se enfo- que, le, que notas que le gusta más, ¿no? A este otro chico o chica, o refiriéndome al servicio, ¿vale? Que visité este lugar y tuve una mala experiencia en ese sentido. Entonces, yo creo que fomentar un poquito, no sé si porque los sueldos sean bajos o porque las condiciones laborales estén mal, los horarios, no sé, fomentar un poquito más hacia los jóvenes para que la carrera sea un poco más atractiva. No sé si me entiendas. Sí, claro, claro, claro. Sí, Mm, sí. Es que al final, esto, y estoy ahora pensando, porque finalmente
la estructura de la labor del camarero y de aquellos que están atendiendo, en general de la industria, ¿no? Pero, por ejemplo, llegas a España y estás tú con los horarios quebrados, ¿no? Tienes tú horarios quebrados, tienes un horario, Sí. un solo horario en un restaurante, pero te Mm, quiebran en la mitad del día y periódicamente puedes estar como, estás en los dos servicios. Lo mismo sí. sala, al final Mm, tienen que estar siempre ahí presentes. Y los modelos también de descansos, de contrataciones, de sueldos y demás, es que es tremendamente distinto y finalmente y mm, lo notas justo en eso, a lo mejor. Y a mí me interesa mucho esta comparativa porque al final creo que les pasa mucho, independientemente de la calidad de la comida y a lo mejor de esta como morriña que tú traías de comer algo como en un ambiente más relajado, traías ujú. expectativas desde los dos ángulos, ¿no, Dani? O sea, Sí, finalmente era el sí, restaurante de a sí, gran prestigio que querías ir y sí, después la fondita que a la cual también querías ir, pero que tenían sus respectivos códigos, ¿no? exacto, El exacto. problema está entonces, lo quiero entender así, que es como lo que tuviste fue un incumplimiento de la expectativa, es decir, aquel que está en el lugar de prestigio tendría que tener como obligación esta formación y este profesionalismo o esta postura profesional frente al comensal, ¿no? Pues, es que no sé si llamarlo incumplimiento. Igual y no era su día del mesero o del camarero. Mm. No sé, o sea, fue un mal momento en el que nosotros como camareros, como meseros, te diste cuenta que dices, oye, ¿qué está haciendo, no? Las expectativas cuando uno va a comer a un restaurante que está catalogado ¿cómo le llaman ahí? ¿Cómo le llaman? Un tenedor, dos tenedores, tres tenedores, ¿no? No, digo, aquí en No, realidad no ya tenemos no, tanta funcionamiento así. Digo, te ya, puede haber hay diferentes listas y guías, pero en realidad no opera de la misma manera. Muchas veces le llaman 5 tenedores, pero eso es de los 90, güey. O sea, eso ya es como casi, sí, sí, ya está muy pasado, ¿no? Ya no se usa, o sea, en realidad ya no. Sí, pues que ya decir un restaurante de ese nivel pues lo que más operó en algún punto es la lista San Pellegrino, por ejemplo, que no es una categorización en términos de calidad o niveles de calidad, sino es un listado de lugares del 1 al 50, ¿no? ya. Eh, que tampoco te dice mucho, pero que al final te va generando cierta expectativa o cierta necesidad por visitarlo y entender de qué se trata, ¿no? Sí, sí, ¿Qué buscas tú, Dani? ¿Cuál es tu expectativa cuando vas a un lugar así? Es decir, ¿qué buscarías tú de un servicio perfecto que a ti te acomode, poniéndote tú como comensal? a ver, a mí me gustaría que la experiencia fuera redonda. El cliente es el protagonista. Es como yo lo entiendo, ¿verdad? Y como quiero entender de este lado, como empleado, ¿verdad? Y luego como cliente, yo quiero que la experiencia sea redonda, que el camarero a mí me transmita lo que el chef está elaborando, porque si no es así, mal estamos. Básicamente es eso. Yo, por ejemplo, en mi Mm. particular visión, no sé qué restaurante haya sido, después ya me lo dirás en privado, pero a mí de los servicios que más me gustan son los que menos se sienten. A mí, pero es por mi Mm, personalidad. Y se sienten, me refiero a que no están, en que saben leer la mesa en la que te encuentras, ¿sabes? Porque a lo mejor estás con tu claro, esposa, con tu hijo, y estás conversando, pero a lo mejor estás haciendo negocios, o a lo mejor estás romanceando, o a lo mejor quieres que te dejen en paz, punto. Y un ya. servicio muy protagonista de pronto puede llegar a ser muy molesto, es decir, la No, no, no. sobreatención también es molesta. ¿Qué Sí. quieres tú? ¿Qué buscas tú, Dani, cuando te sientes a una mesa a comer Pero, en a un ver, restaurante de este estilo? has tocado algo muy importante. Hay mucha diferencia entre ser un profesional y un gran profesional. Ok. Hay que saber leer la mesa, básicamente. Si, si no sabes leer la mesa, por eso digo que hace Para mí, falta. para mí, si no sabe leer la mesa un camarero, te lo digo bien Sí, sincero, sí, está incumpliendo la mitad de su trabajo, güey, la verdad. sí, 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 O sí, sea, sí, me sí. parece, porque tampoco es que tengan, o sea, tienen muchas cosas que hacer, pero si estás tú con una mesa, también el modelo de restaurante, me estoy Sí, refiriendo a ese al que tú fuiste, ese al que yo también fui. Yo viví una sí. experiencia muy similar,
en Señor Restaurante en Mm, Girona, ¿eh? uf. Entonces, imagínate No, lo ya, que es ya. que te vaya mal en una atención de ese nivel. Pero Ah. sí, decías, o sea, al final leer la mesa. Sí, Pero, pero no quiero decir que el protagonista sea el cliente, a que uno tiene que ser un pesado que esté ahí al lado, porque yo he visitado muchos restaurantes también en el que tengo al perdón, al mesero aquí al lado o al camarero aquí al lado. Entonces, eso a mí tampoco me gusta. Y muchos sabemos que en muchas estrellas Michelin pasa eso. Entonces, a mí también me gusta pasar desapercibido, pero lo importante es saber leer la mesa, saber si la mesa es como tú dices, si es una cena romántica o es una comida que están cerrando un contrato muy importante, o es una mesa en el cual quieren que estés ahí al lado. Es que es básicamente eso. Si no sabes leer la mesa, por eso insisto en que se necesitan mmm, prof, más profesionalización, necesitamos más mentores, ¿vale? En México no conozco, no sé si porque, bueno, no, me lo corroborarás, pero es que aquí hay grandes mentores que se dedican a enseñarnos y a seguir formando y hacen conferencias y vienen y nos hacen formación. Entonces, eso para mí esa es la gloria, ¿vale? Es que es el hecho de estar y seguir aprendiendo y ver que la sala implica más formación y verlo desde otro punto de vista que es tan importante, no sé si en México exista eso. fíjate que ahora que lo dices, estos programas de mentoría, creo que poco a poco, a ver, la gastronomía finalmente en los últimos 30 años en México ha cambiado radicalmente y han pasado incluso, pues finalmente reapropiarse restaurantes de prestigio en términos de pasar de que era el restaurante francés, o sea, del modelo Le Mm, Moustache o el Pied de Cochon, que eran como los grandes restaurantes, luego como un poco colados a los españoles y luego ya como mexicanizar el ambiente, es decir, poner cocina mexicana. Estoy hablando de Puyol, estoy hablando de todos estos de Paxia, de lugares que finalmente hicieron que la cocina mexicana estuviera en mesas de alto de prestigio, mm, con sí. cartas de vino, en fin, con propuesta. Entonces, este programa de mentoría, digámoslo así, en la sala, existen aquellos viejos lobos de mar o viejas lobas de mar que al final sí existen, todavía existen, pero que están muy acotados a un tipo de servicio Mm, ya muy de modé o muy pasé, es decir, ya un poco arcaico, y que de pronto las nuevas generaciones han salido más bien de la formación de gastronomía, es decir, mm, de los cocineros o licenciados en gastronomía que de pronto pues encuentran lugar ya en salas, humillería, cóctel mixología, en otras mm. áreas. Eso es como una lectura. Pero en efecto, los programas de mentoría de pronto creo que apenas están empezando a suceder y eso es algo básico que creo que tienes Sí, toda la razón. sí, 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 Hay sí. una situación que yo viví hace tiempo y te la quería plantear, Dani, porque es algo que le pregunto justo a todos los que viven y están operando al otro lado del mundo. Hace muchos años hicimos un evento, yo vivía en España, mi socia fuimos a dar un evento en Cancún y en Cancún se encuentra ella en un hotel de estos de all inclusive grandes en Playa del Carmen. Y dimos el evento en uno de los restaurantes de especialidad. Yo me encargaba de la cocina, ella de la sala. Y entonces Mm, ella, una de las grandes cosas que se me quedó muy grabado fue, me preocupa mucho, y hay un comentario que me hace eco de esto, esta diferencia o esta sensación que se tiene en México del servicio y el servilismo. mm. Es una actitud. Hay restaurantes en Sí. México todavía que te siguen tratando de milords, o sea, es de ¿Sí? verdad, ¿eh? Sí, sí, a ver, en Monterrey, yo una experiencia que era mi amigo, estoy hablando que era un amigo mío que habíamos trabajado varios eventos juntos. Llegué yo con unos amigos a este restaurante en Monterrey y el jefe de sala me dice, sí, mi señor. Le dije, oye, güey, espérate, o sea, no me estoy bajando del caballo, güey, porque para la próxima, y se lo decía a todos, pero es que ese es el nivel de exigencia que quiere el cliente, güey. O sea, es como, oye, a ver, espera, güey, no, ¿en qué siglo estamos? ¿Sabes? O sea, 1545, güey, o sea,
Me explico, No y eso manches. creo que es un daño horrible, porque ¿qué piensas tú de esto, entre servir y ser servicial y ser servil? Es decir, entre servicio y servilismo, que es algo que de pronto Mm, cuesta trabajo en el ambiente de servicio. Lo dijiste tú hace ratito que es como esta sensación de servicio, sí. pero ahondemos en ello. A ver, básicamente el servicio eh, a mí me apasiona, me hace muy contento, ¿vale? Me hace feliz. Eso se tiene que entender como servicio. Y el servilismo yo creo que es aquella persona que ya lo hace por necesidad, por obligación, mm, no porque le guste su trabajo. Creo que eh, insisto, tiene que haber más profesionalismo, más pasión por lo que uno hace, demostrar que realmente te tienes que dedicar a esto, porque somos, voy a entrar en el tema, es que tenemos que saber de psicología, tenemos que saber de cultura, tenemos que saber de gastronomía, tenemos que saber de un montón de cosas. Y el hecho de entender la palabra servicio, yo creo que a mí, es que yo me acuerdo y a mí no me enseñaron todo lo que en la carrera, todo lo que conlleva un restaurante, ¿no? De cara al público. Eh, Saber diferenciar lo que es servicio y servilismo como tú es, desde mi humilde opinión, y no quiero que nadie se lo tome a mal, ¿verdad? Y que le sepa mal, pero yo creo que hay la pasión y las ganas que le tiene que tener hacia lo que haces, ¿vale? Y el servilismo, pues, con todo el perdón del mundo, que yo sé que hay mucha gente que se busca la vida, como dicen, yo aquí he tenido muchos currículum, no te voy a negar, que de personas que han terminado una carrera que no es en este ámbito, pero que quieren trabajar, pero Ujú, ¿me entiendes? ujú, Entonces, ujú. el hecho de dedicarse a este mundo que no te gusta y no te apasiona, no lo vas a hacer de tal manera. Yo creo que eso es de ahí parte la diferencia. ¿No pasa también por el asunto de la vocación, Dani? Claro, 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 claro. Sí, sí, Porque sí, sí. al final, Mm, mm, pasión, hay gente que en efecto mm, tiene, a ver, esta diferencia entre cualquiera puede servir vino, como cualquiera puede picar una cebolla, evidentemente, si lo no, ejecutas 3 o 4 veces, pues igual aprendes lo básico. Pero ya. finalmente tener devoción y vocación por una actividad es lo que Mm, diferencia a ese gran profesional, como tú bien lo señalas. Al final, la vocación por servir se encuentra, es escasa, ¿no lo crees? sí, 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 es muy escasa. Realmente, pero eso pasa en todos lados. Ujú. Aquí eh, es tan importante el hecho de tener esa vocación y esa actitud de servicio que, que si no la ejerces como tal o no la llevas como tal, yo mismo digo, es que tiene que ser una filosofía, ¿no? Es parte de uno. Yo me considero que a mí me hace feliz servir a los demás. Yo no voy a tratar de imponer o de decir, tú lo tienes que sentir así. Eso creo que te tiene que nacer a ti, ¿verdad? Y la vocación, mm, conozco muchos meseros y muchos camareros que han llevado una larga trayectoria, pero que luego de llevar 20 o 30 años siguen con la misma vocación, o de repente dicen, no, yo ya termino hasta acá, tanta eh, clientes que he estado de cara al público, no puedo más. Yo llevo 15 años en esto desde que estoy aquí y lo que trabajé allá y me sigue encantando. Entonces, eh, no sé. Es vocación. Es Mm, justamente, yo mm, alguna vez también cuando alguien me trataba de explicar o yo preguntaba, nada más por ocioso, preguntar cómo es que encuentras ese camino, ¿no? O sea, ¿qué es tu camino? mm, Esto cuando yo estaba estudiando. Y es esa misma respuesta, el no sé, es decir, el cómo hago todos los días lo mismo y voy mejorando y aprendiendo y estoy mm, siempre le encuentro algo nuevo, siempre mejoro y demás. Esa respuesta que es el no sé, en donde tu actividad diaria, por mucha que sea,
no le encuentras de dónde viene, eso Mm, es vocación. Porque sabes que es infinito, ¿sabes? O sea, sabes mm, que va a durar todavía mucho más allá que tú, que incluso te va a hacerte levantar cuando ya no puedas más, cuando estés harto, le encuentras un nuevo mm. o una nueva escenario de motivación, en fin. Y eso es algo complicado, mantener la vocación por 15, 20, 30 años, cómo Mm. te renuevas. Al final es cómo estás al día y es algo Sí, que no es nada fácil, Dani. Y en un mundo tan competido hoy, mucho menos, ¿no? sí, 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 es... eh, eh, a ver, ahora que yo estoy enganchado al mundo de los vinos, porque realmente yo todo este tema de los vinos llevo enganchado hace 8 o 9 años, tampoco llevo mucho en este mundillo, pero sigo formándome. Ahora a final de mes tengo un examen muy importante en el cual si no estás en constante formación, yo creo que la pasión y la vocación por servir, sí, sí que la llevas, ¿verdad? La tienes. Pero una vez que estás enganchado en el mundo de los vinos, ya no puedes no salirte, sino que dejarlo. Mm, formación, insisto, profesionalización, renovarte. Renovarte en el sentido de que tienes que salir, conocer, somos embajadores de cultura, de gastronomía, comparar, ¿no? ¿Por qué no? El hecho de visitar a los mentores, a los profesores y decirles, tratar de hacerlo igual o mejorar. Yo creo que siempre tratar de mejorar y de tratar de hacerlo lo mejor posible. Estoy leyendo un par de comentarios ya, Dani, como para pasártelos, agradecerle a Rafael Cornelio, May Espino, Pro Gourmet Malve, May Espino, Iber Regalado, Pobre Dialaf, MC Castello, Seida 19. O sea, hay mucha gente que está comentando, mucha gente que te manda saludos y que te manda aplausos y reconocimientos y demás vítores hacia tu carrera. Pero en general, justamente coinciden en esta idea del profesionalismo y del seguirse formando para efectos de tener un mejor servicio. Es curioso porque en realidad entre Mm. mejor formado estés tú, mejor se la va a pasar el cliente, ¿no? Ese es algo que de pronto, incluso los mismos clientes deberían de pedir y deberían de invertir en la formación del servicio porque es a favor suyo, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a la última partecita ya terminando, nos quedan pocos minutos, Dani, te agradezco muchísimo que se nos pasa la Gracias. hora rapidísimo. ¿Y cuál es tu perspectiva respecto al servicio en general, tanto en España como en México? Breve comparativa nada más, pero perspectiva me refiero a algo que sí tú ves cuál es el camino a seguir. Yo sé que en España a lo mejor es más claro porque es un nivel de continuidad, pero en México, gracias a esa experiencia del restaurante versus la fonda en la Condesa, creo que sí tienes perspectiva. Es decir, creo que sí te queda claro cuál es el camino. Más allá de la profesionalización que nos dices, de la formación, ¿cuál sería la recomendación tuya para esos gente que está involucrada hoy en el área de sala, de sumillería, en los restaurantes en México o que quieran hacer una carrera en el mundo del servicio de alimentos? Pues primero, si tienen claro que quieren dedicarse a esta vocación, oficio, profesión, que es muy sacrificado, que lo tengan claro, porque son muchas horas, eh, muchos sacrificios, no problemas, sino que tienes que estar atendiendo cuando la mayoría de la gente está de fiesta. Si lo tienes claro ya desde allí, yo creo que vas a descubrir poco a poco eh, esa verdadera vocación y si te hace sentir feliz eso, como es lo que me pasa a mí, adelante. O sea, seguir formándote, seguir investigando, comparar, viajar, leer. ¿Cómo has cambiado tú en los últimos 15 años, Dani? O sea, de ese que estaba trabajando en fast food en México al que se Uy, encuentra en la sala de un restaurante que tiene mucho peso ya en España. a ver.
Yo sé que es lo que es un poco Mucho. ociosa la pregunta, pero en No, términos bueno, profesionales, digo, porque obviamente sí, has cambiado, pues digo, esto estaría mal si muchísimo. no, ¿verdad? Pero, Claro, ¿cuáles son claro. como esas cosas que tú crees que han sido benéficas para tu desarrollo? Esos cambios que tuviste que dar, esos cambios de velocidad, cambios de dirección que tuviste que dar para encontrarte hoy en el lugar en el que estás. Creo que te lo comenté al principio. Creo que soy muy afortunado porque he sabido fusionar mis raíces con todo lo que me ha dado España en estos 15 años. Entonces, llevar a cabo eso en un restaurante, para mí y para, pienso que para la gente con la que trabajo y he trabajado, intentar dejar mi granito de arena, ¿verdad? Eh, quiero seguir creciendo profesionalmente, quiero seguir conociendo, quiero estar más en el mundo de los vinos y sí que me gustaría empezar ¿por qué no? Dar en un futuro clases de servicio de sala. Sí, sí. Y estoy muy agradecido porque, como te dije al principio, de empezar en un fast food, yo cuando estudiaba el bachiller, ya con 18 años, y empezar en un fast food, eh, me, me, es que recuerdo perfectamente cuando entré a trabajar con mi primer contrato laboral a los 18 años y luego cuando llegué aquí y también empecé en un fast food, fue muy curioso porque, claro, fue a los 23 años y todo ese recorrido que he tenido, yo creo que estoy muy agradecido porque he aprendido y he conocido muchísima gente en el sector en el cual tienes tus pros, tus contras, sabes que es un mundo a veces muy escueto, muy difícil, pero la hostelería en España se, es, se, se entiende como una profesión, bueno, yo al menos lo quiero entender así, ¿verdad? Porque cada empresario que hay por allí se, se, se Sí, que los entiende, hay muchos. sí, pero aquí y allá y en todos lados, Sí, sí, ¿vale? sí, O sí. sea, Eso es hierba mala de todos lados. sí, Sí, sí. exacto. Y encontrar un sitio en el cual hay un feeling con el empresario, con el chef, en este caso propietario, es un agradecimiento total porque aquí en Valencia y en cualquier parte, yo creo que también en México pasará, el tema del trabajo en restauración. Hay bastante rotación de personal Sí. que es muy difícil, muy difícil. Y encontrar a buenos es uf, también. Eso es lo más Sí, complicado. sí. Dani, ¿cuándo vuelves a México? Uf, yo creo que Digo, eh, yo ahorita todavía falta que salga uf, King Kong contra Godzilla, sí. que King Kong y Godzilla contra el coronavirus, seguramente eso será una gran película, pero vaya, No, ¿cuál es lo que más extrañas de aquí? ¿Qué es lo que más necesitas de tu país? uf, mi familia, la familia es. ¿Cómo conectas con tus raíces? Porque ahorita hablabas de que cómo el de tu evolución era conectar o manifestar tus raíces en un ambiente totalmente distinto al tuyo. ¿Cómo le haces para mantener viva esa raíz? Bueno, pues, es que mantener conversaciones con los seres más queridos. No, pero en la eh, sala, es decir, ¿cómo le haces para ah, tener, hay manera de hacerlo? Es decir, más allá de que te mimetices por completo y finalmente pertenezcas a un ambiente distinto, ¿hay manera de ser mexicano en un ambiente que es nada mexicano? sí, 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 es que eso ya lo llevas, Lalo. Eso ya ¿Cómo lo lo lleva. manifiestas? Bueno, no, yo sé Es, que sí, pero cuéntanos. eso yo no, yo nunca voy a negar mis raíces. ¿Vale? Aunque lleve aquí ya 20 30 años, yo nunca voy a negar mis raíces. Lo que pasa es que saberlo llevar, eh, tienes que, uf, no sé, es sobrellevarlo, porque al final de cuentas no es que te compactas o no, ¿cómo te encajes,
en este caso, ¿verdad? Porque yo he pasado por muchísimos lados o sitios, restaurantes donde te das cuenta que no encajas. Te das cuenta tú, o sea, el primer día de trabajo o el segundo día de trabajo, tú dices, no, aquí no, o sea, no me voy a sentir a gusto. ¿Por qué? Porque tienen otra filosofía, tienen otra forma de ver el negocio. Entonces, ah, yo suelo durar bastante tiempo en los trabajos, pero cuando yo llegué aquí a Saiti hace 4 años, la evolución que hemos tenido, insisto, eh, ¿quién no va a aspirar a una estrella Michelin? Claro que se aspira a una estrella Michelin. Y estos 2 últimos años que hemos estado de la transformación que hemos tenido a gastronómico, pues hemos estado ahí en vos, ¿verdad? Y qué más gratificante y perdón, qué, qué mejor que eso, ¿verdad? Entonces, el saber llevarlo, a mí muchas veces me dicen, es que el acento que llevas es de México, ¿verdad? Y yo, sí, ¿a poco no me nota? Dice, no, es que tienes que hablar un poquito más porque sí que se te va a notar, aunque, ¿cuánto llevas aquí yo? 15 años. Y no me creen que llevo 15 años, pero eso porque estoy ahora, yo creo que aquí contigo, ¿verdad? Pero de repente esos dejos de aquí que al final de cuentas te salen. Y sobrellevarlo, no sé, yo no trato de implantar ni de hacer nada que esté dentro de mí, porque yo soy, gracias a lo que estoy ahora, insisto, por lo que yo he tenido estos 15 años viviendo acá. Y te mantienes en constante tensión, eso es un hecho. O sea, al final es Sí, como, sí, sí. como estos diálogos internos que hay que tener muy frecuentemente y que eso no se nota cuando uno está fuera de México, ¿sabes? Porque para caber, o sea, para estar en un lugar distinto al tuyo, tienes que perder algo también tú, que al Sí, final parece sí. que es un sacrificio necesario, pero que te va dejando estas como reflexiones y huecos que te van, que después regresan y vas como generando una identidad nueva, que eso es lo más lindo. Cada quien se complica como quiere y puede. Yo soy yo porque soy un complicadito de primer nivel, ¿no? Pero que al final manifestarlo y dialogar y hacer que te crean que eres un profesional y que no te sigan viendo como el eterno mexicano, ¿sabes? O sea, como estas Mm, como mm, tensiones naturales que existen con la gente y con compañeros, con gente, con proveedores, con clientes, se nota y eso es algo que de pronto cuesta mucho trabajo y esa es una de las razones, Dani, por las cuales mm, no solamente por tu oficio y por tu profesión y tus éxitos profesionales, sino porque es importante de pronto que como mexicanos que estamos aquí, en México, en el origen, pues mm, reconozcamos a aquellos que mantienen la mexicanidad fuera de los límites. Y esa era una de mm, las razones para tenerte aquí también, Dani, porque mm. tu labor y la mantener eso frente al comensal diario no es nada sencillo, nada sencillo. Y realmente Mm, es enorme. mm. Es con esto voy cerrando, perfectos de agradecerte y felicitarte por eso que haces todos los días, que al final es un pedacito de México y así lo sentimos, mi querido Daniel Espino. No, gracias a ti, un verdadero placer y aquí estamos para lo que necesiten. Pues Muchísimas ojalá y nos gracias. veamos pronto, mi Dani. La verdad es que te agradezco mucho el episodio número 16 de Conexión Gastronómica Total Play. Hugo Rangel R, que me mandaste un mensaje ahora, nos ponemos en contacto para hablar sobre una posible conexión gastronómica, que él está en el barrio también. Poco espacio, ¿verdad? En el barrio, en pastelería. Bueno, pequeñito ahí el lugarcito, un lugarcito cualquiera. De verdad, Dani, Mm. muchísimas gracias. Lo que necesites por acá, ya sabes que nos mantenemos en conexión gastronómica. El episodio número 16, Daniel Espino desde Saiti, en Valencia, España. Ha sido un placer poder poner al menos un aquí puesto enfrente de ustedes y que quede ya como testimonio de un mexicano, otro mexicano chingón que está haciendo cosas increíbles fuera de su país. Te agradezco mucho, Dani, y te mando un abrazo. Igualmente, Abrazo y besos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a todos gracias. los que se conectaron. Adiós.